Hola, buenos días. Gracias a SAGAI por las conferencias. Bueno, básicamente este es un trabajo de ingeniería o de campo concreto en una obra de adaptación de un conducto pluvial urbano durante la etapa constructiva. Como van a ver, es una obra que ya estaba en ejecución y que surgieron una serie de inconvenientes, que ahora se los voy a mostrar, que determinaron la necesidad de hacer modificaciones de proyecto y de obra a medida que íbamos avanzando. Como les dije, el objetivo es un poco exponer las variantes constructivas ya durante la etapa de ejecución de un tramo de aproximadamente de 450 metros de longitud en una obra de desagüe pluvial urbana en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Ya les voy a ir mostrando un poquito lo que esto significa, las fotos que significan esto. Básicamente, esta obra de desagüe pluvial entubada está ubicada en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba. Para los cordobeses está ubicada entre la avenida Recta Martinoli y el río Primero. El entubamiento sigue hacia el norte, pero básicamente la problemática se desarrolló en el sector que estamos mostrando. Nosotros dividimos el trabajo para esta presentación en dos sectores, un sector 1 y un sector 2. El sector 1 está comprendido entre la avenida Recta Martinoli y el río Suquía, y el sector 2, que fue el más complejo, por debajo de la avenida Recta Martinoli. ¿Por qué digo más complejo? Como ya lo vamos a ver más adelante, porque ahí pasan una serie de interferencias, gasoductos, acueductos, obras cloacales y demás. Eso mostraba la complejidad de la problemática. El proyecto original, en el sector 1, en el primer tramo, consistía en dos conductos de sección rectangular de 1,50 por 2 metros cada uno, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, y la profundidad de cimentación estaba aproximadamente a 7 metros de profundidad. Y no estaban previstas sistemas de entibado u otros, o sea, sistema de contención lateral de los materiales de excavación. El sector 2, por debajo de la Recta Martinoli, está constituido por dos cámaras de inspección a ambos lados de la recta y dos tunnel liner o construcciones de tunelería con este tipo de materiales de 1,2 metros de diámetro cada uno. ¿Sí? La profundidad máxima de excavación también estaba en el orden de los 7 metros y tampoco estaban previstas medidas de contención lateral, entibados y demás. La complejidad más grande, se puede ver ahí, es un acueducto de aproximadamente 1,50 metros de diámetro. Este acueducto tiene la particularidad que tiene más de 50 años de construido, está construido en hormigón y la particularidad que tiene es que al ser tan viejo ya presenta bastantes problemas de roturas y demás en distintos sectores. De hecho, ha sido reparado varias veces. Entonces, uno de los grandes problemas a sortear era pasar los túneles estos por debajo del acueducto. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un poco cómo se procuró, se pensó sostener esto durante la excavación, que básicamente era una viga metálica, que ya la van a ver, y sunchar el acueducto, de tal manera que no tuviese ningún tipo de movimiento para que no se rompiera. Acá aparece un poco lo nuestro, que es la geología. Esta es la avenida Recta Martinoli, acá está el río. Geológicamente estaba constituido por materiales de un ambiente fluvio, eólico y fluviales, apoyados sobre unas rocas sedimentarias, las areniscas de la formación Saldán. Estos materiales eran característicos de terrazas fluviales y estaba constituido en la parte superior por un limo arenoso, en la intermedia por arenas con gravas y bloques, apoyados todos sobre la formación Saldán. El modelo geotécnico era, acá pueden ver un poquito los materiales, el limo arenoso en la parte superior,
las arenas con gravas y bloques en la parte intermedia y la arenisca de formación Saldan en la parte baja. Estos materiales, como ya lo vamos a ver más adelante, particularmente estos eran muy difíciles de trabajarlos, particularmente porque además de estar en un ambiente de arenas semisueltas, los bloques tenían un tamaño de aproximadamente 0,80 de diámetro, 0,80 metros de diámetro. Consecuentemente, una de las cuestiones que primero hicimos fue analizar la estabilidad de estos materiales ante la excavación y pudimos ver que esta es la cuña de deslizamiento que se producía y estos materiales tenían un comportamiento dual. Por un lado, cuando están secos, las arenas y limos tienden particularmente las arenas, a desmoronarse. Y cuando están saturadas, se erosionan y pasa algo similar que también se desmorona. Con lo cual, como la base de la parte excavada en el canal tenía aproximadamente 5 metros, prácticamente ocupaba de vereda a vereda, con lo cual un desmoronamiento acá podría llevarse puestos, digamos, tanto las veredas como las tuberías que pudieran pasar cerca de ellas. Con lo cual se optó por la decisión de construir un entibado. Para poder construir el entibado necesitábamos tener un cálculo de empujes de los materiales de cada uno de ellos, ¿verdad? Esto nos llevó a la toma de decisión de modificar el proyecto constructivo. Comentario pie de página, como les dije, la obra ya estaba en ejecución, con lo cual, además de los dueños de la empresa constructiva, participaron los entes reguladores, en este caso era Aguas Cordobesas por el canal de acueducto, y el APRI, que es los que estaban a cargo de la construcción específica del ducto ¿verdad? Con lo cual participaron ingenieros, técnicos y demás, hasta ir tomando las decisiones. En función de lo que vimos anteriormente, que los estratos granulares tendían a deslizarse, a caerse, se decidió modificar, por un lado, plantear el tema de los entibados. Los entibados, en función de los materiales que teníamos, deberían ser muy robustos, y por otro lado, achicar la sección. Al aparecer este nuevo diseño, fue necesario también modificar el tipo de conducto del desagüe pluvial y se llevó a una sección de 2,20 metros. ¿Sí? Esto era porque estos caños, para poderlos colocar adentro del entibado, el entibado tenía aproximadamente 4 metros de largo, había que ir poniéndolos o encajándolos por módulos. ¿Sí? Como les dije anteriormente, esto apoyado sobre la formación Saldan, que de alguna manera nos ayudaba desde el punto de vista constructivo. En el caso de la recta Martinoli, la cuestión era aún más compleja, porque ahí, como les había dicho anteriormente, por debajo de este, que es el acueducto, iban los dos tunnel liners de 1,20. Acá se optó por tomar una misma decisión, que era cambiarlo por un liner de 2,20 metros. Todo esto fue hecho con cálculos hidráulicos, por supuesto. No podíamos cambiar la sección si no teníamos verificado la hidráulica del tema. Y todo esto tuvo que ver también con el tema de los materiales que nosotros teníamos que excavar. Con lo cual se propuso un reemplazo de los suelos arenosos y arenosos con grava por un relleno de densidad controlada constituido por una mezcla de suelo-cemento. Ya les voy a mostrar cómo es el proceso constructivo en detalle, pero acá pueden ver la ejecución. No sé, conocen cómo es la tunelería liner, ¿no? Más o menos, ¿tienen idea? Bueno, después en la pregunta se los cuento. Pero básicamente se iba avanzando con el tunnel liner y se iba excavando. Se va excavando y se va colocando estas chapas metálicas hasta ir conformando la sección circular. ¿Qué permitió la modificación, el cambio de los materiales? Poderlo excavar. Esto surgió básicamente hablando con estas personas, con los tuneleros, que nos decían: no vamos a poder sacar estos materiales, estas gravas con bloques de ahí adentro por varias razones. Por un lado, porque son densas, pesadas, y por el otro lado, porque al colocar las chapas quedaban bloques que corríamos el riesgo de que cuando lo sacáramos se desmoronara el material. Este es el proceso constructivo al que se llegó.
Estos eran los materiales que les comenté, la formación Saldán, las arenas con bloques densos, el limo arenoso. Ahí se decidió hacer una excavación a cielo abierto rápido. Posteriormente se rellenó una parte con el RCD, luego se rellenó con suelos naturales. Esta, como pueden ver, es la viga metálica que sostenía, que ya les mostré en la foto anterior, sunchado el acueducto. Esto llevó también una ingeniería de detalle. Acá trabajaron ingenieros estructuralistas para ver de que, por un lado, la viga metálica no se moviera, que no tuviera ningún tipo de movimiento de ningún tipo, y el caño se lo medía permanentemente topográficamente. Como les dije anteriormente, este acueducto, no sé si se los dije, pero es importante decirlo, el acueducto provee aproximadamente a 1/3 del agua potable de la ciudad de Córdoba, con lo cual no se lo podía sacar de servicio, entonces había que hacer toda la construcción con el caño conduciendo agua, ¿sí? Este es un tema que era crítico tenerlo claro como para poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Como les dije, se rellenó todo y una vez todo rellenado se hizo la excavación del liner y se llevó a cabo sin ningún tipo de inconvenientes. Como conclusión, se resalta la importancia que adquiere definir un adecuado modelo geológico geotécnico de los sitios de obra, basado, lo leo directamente, en la comprensión detallada de los factores geológicos y geomorfológicos que influyen en el comportamiento geomecánico del sector, del terreno. Esto hay que hacerlo con una validación continua, o sea, nosotros teníamos algunos estudios de suelo y demás, pero claramente a medida que avanza la obra y teniendo ya abierta la obra en otros sectores, es bueno ir validando nuestro modelo o el modelo que se había desarrollado, porque nos permite ir tomando decisiones. En la toma de decisiones que uno va tomando es muy importante que colaboren también los entes involucrados, los ingenieros proyectistas, que los ingenieros proyectistas estén dispuestos a hacer las modificaciones del proyecto que sea necesario y que aparezca la plata, por otro lado, para hacer las modificaciones. En el caso se tuvieron que enfrentar, como les dije anteriormente, desafíos técnicos no previstos, los cuales estuvieron asociados principalmente a la variabilidad geotécnica de los suelos del sector, propio de los ambientes fluviales, y la profundidad de cimentación del conducto de desagüe y las interferencias subterráneas que les comenté anteriormente, particularmente el acueducto que les dije. Por todo esto fue necesario implementar diferentes técnicas constructivas, entre las que se incluyeron entibados estructurales provisorios, en excavaciones a cielo abierto, la construcción del conducto mediante el tunelería tipo liner y los reemplazos de suelos que le comenté. Acá me parece muy importante esta parte que se enfatiza el trabajo interdisciplinario llevado a cabo entre profesionales y técnicos. En tal sentido se genera una fuerte interacción entre ingenieros, geólogos, agrimensores, técnicos, obreros. Me interesa destacar esto, más allá de la injerencia que podamos tener nosotros los profesionales, tanto los ingenieros como los geólogos y demás, o los agrimensores, porque acá por ejemplo, nos pasó una cosa muy interesante, además del aporte que nos hizo la persona que hacía el túnel liner, los mismos obreros que iban haciendo las excavaciones. Es muy, la verdad, gratificante cuando nos decían, che, ahí llegamos a la formación Saldán, ahora vamos a poder fundar tranquilos ahí porque eso no se nos va a mover. Y ellos mismos decían, empezaron a tomar el lenguaje que uno les había propuesto, y eso es un poco lo que decía yo ayer, perdón, ya tengo que ir cerrando, de la interdisciplinaridad y esto de trabajar en conjunto tanto con las otras disciplinas como con la gente que está ejecutando la obra, que en definitiva son los que ponen el pecho, ¿no? Bueno, nada, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín.